La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Amigos y hermanos, el Señor les bendiga. Continuamos con esta serie sobre cómo crecer hacia la estatura de Jesús, cómo crecer en la gracia del Señor. El Señor tiene frente al mundo, frente a todo ser humano, 5 expectativas. La primera, que se convierta en creyente. Bueno, una vez que nos convertimos en creyentes en Cristo, entonces nos ofrece 4 expectativas ya como hijos de Dios. La primera, que nos convirtamos en discípulos, que aprendamos a leer la Biblia como un modo de vida, a orar como un modo de vida, todos los días, a adorar en culto cada semana, sin falta, en culto semanal eclesial, y que adoptemos los nuevos principios de vida en obediencia, en cambio. Eso se llama aprender a ser discípulo, seguidor disciplinado de Cristo. Pero inmediatamente aparece el segundo desafío, que pasemos de discípulo a hermano, es decir, que nos comprometamos con la iglesia de manera activa, de manera generosa, dando tiempo, habilidades personales, de dones y destrezas, y dando recursos prácticos, es más, económicos, que participemos, que sirvamos, que demos. Eso dice el Señor, para ser considerados hermanos, que es la segunda expectativa después o para el creyente. Que sigue. La tercera expectativa de Dios para el creyente es que siga subiendo. No es que abandone las anteriores. No, siga leyendo la palabra cada día. Siga orando, siga congregándose, adorando en culto, siga adoptando los principios, siga siendo generoso, entregado, abnegado, comprometido, aportante. ¿Qué espera luego Dios? El Señor espera que suba de nivel y se convierta en siervo. ¿Cómo se logra? A través del testimonio. Siervo de Dios. Oremos. Señor, tú eres un Dios creciente, un Dios de desafíos, inspiraciones para alcanzar las cimas, las montañas. Tú eres un Dios que amas los grandes retos y anhelas que nosotros vivamos de la misma manera. No eres un Dios que retrocede, no eres el Dios pasivo, no eres el Dios incapaz, sino el Dios todopoderoso, que todo se lo plantea y todo lo logra. Y anhelas que tus hijos seamos tal cual. Lo queremos hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, hermanos, la tercera expectativa del Señor para el creyente se llama siervo. Tú eres llamado a ser siervo del Señor. 71 veces está la expresión siervo del Señor. Y si bien
el 100% de las veces hace referencia a varones, también es cierto que las damas, las creyentes, son siervas, también hablando del Señor al mundo y enseñándole la palabra a otras damas. Todo hermano de la iglesia del Señor, Dios espera que se convierta en siervo, que se mantenga como discípulo, que se mantenga como hermano y que alcance el título de siervo de Dios. ¿Cómo lo logra? Testificando de Cristo, regando el mundo con la salvación de Cristo Jesús. Es necesario que lleguemos a adoptar el testimonio viviente, la evangelización proclamada con los labios, con la palabra, como un modo de vida. El Señor anhela que toda persona, a pocos o a muchos, testifiquemos ante el mundo. Dice el Señor en Mateo 4:19, recién inicia el ministerio: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Él espera que nosotros vayamos en pos de Él. Ese pos quiere decir en posesión de Él y permitirle a Él posesionarse de nosotros. Ese pos implica oración, alabanza, meditación, implica adoración, implica obediencia, implica participación, implica entrega, servicio, generosidad, implica 1000 cosas en pos de Él. Pero luego dice: y yo os haré pescadores de hombres. La gran meta de Él es convertir a un cristiano en pescador de hombres. Él anhela que nosotros seamos los pies de Dios, que seamos sus pies, que seamos sus bocas y que seamos sus manos. Él anhela como fin último que nosotros no solamente le representemos, sino que le pregonemos, que con la vida, pero también con las palabras, sembremos las semillas de verdad en Cristo Jesús que el mundo necesita. La gente sin Cristo está perdida, está condenada, no tiene esperanza, no tiene sino buenas intenciones, religión barata y orgullo religioso. Pero en Cristo Jesús, en el Señor Jesucristo, tenemos salvación y vida eterna. Él lo es todo. Cuando Él, Jesús, es el Señor, el Rey, el legislador, el soberano, el determinador de una persona, esa persona ha nacido de nuevo, se ha conectado con el corazón de Dios. Por ello, lo más grande que podemos hacer por el mundo, por nuestras familias, por nuestros amigos y conocidos, y también por los desconocidos, es presentarle a Jesús con el mensaje de su salvación, es presentarle el Evangelio, el amor de Dios en el Señor Jesucristo, como dice Juan 3:16, el perdón de Dios, presentándole a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la unción de Dios, como dice Efesios 1:13 y 14, que los que recibimos a Cristo somos inmediatamente sellados con el Espíritu Santo. Es la obra de las obras. Oh hermanos, cristianismo es seguir las pisadas de Jesús. Si Jesús volviera a encarnar, no a reencarnar, repito que es una doctrina diabólica, la reencarnación. Pero si Jesús volviera a encarnar en la tierra, volvería a dedicarse exactamente a lo mismo. Dice Lucas 19:10 que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se dedicaría exactamente a lo mismo, a buscar y a ser discípulos, a predicarles, a hablarles, mostrarles vida, pero hablarles. Hay que hablar. Si Jesús no hubiera hablado,
ni tú, ni yo, ni nadie se hubiera salvado. La obra de las obras es siendo humilde, apartando el ego, el orgullo, venciendo nuestra autoimagen exaltada y exponiéndonos al rechazo de la gente, presentándoles a Jesús con humildad. Que entre otras cosas, de acuerdo a mi experiencia, más del 90% oye, recibe y acepta. Hermanos, ese título que nos ganamos se llama siervo. Algunos se esconden supuestamente con astucia de la responsabilidad evangelística que el Señor le ha entregado a todo cristiano, diciendo que la evangelización es un don. Hermanos, el don de evangelista de Efesios 4:11 es otra cosa. Es el cuarto nivel de los dones y es para personas, pastores, predicadores especiales llamados a un nivel más alto de corte universal, mundial, que los llama a afectar la iglesia, a alcanzar multitudes y a predicar de manera masiva. Ese es el evangelista de Efesios 4:11 como don. Para todo cristiano está Mateo 28, 19 y 20. Allí a todo creyente y a toda generación de subsiguientes creyentes a los apóstoles nos mandó a ir y a ser discípulos, a predicar de Cristo y formar nuevos creyentes, acompañándolos y proveyéndoles el suficiente alimento espiritual para que crezcan hacia la estatura de Jesús. Por eso se llama Gran Comisión, porque es una comisión o es la encomienda, la misión más grande que se pueda llevar a efecto en la tierra. Y nos la entregó el Señor solo a los cristianos. Es la que más realiza y es la que más galardona y entrega coronas en los cielos el día del juicio. Hermanos amados, el título de siervo de Dios es el más grande que existe en la Biblia. Implica recibir, dice el apóstol Pablo, la corona de gloria. Hay coronas en los cielos, hay galardones maravillosos, y la corona de gloria, la corona de gracia, la corona de vida, son coronas que implican poder, autoridad sideral, implican una capacidad y un dominio que el Señor delega solo en aquellos que han ayudado a salvarse a las gentes y a alcanzar, a acercarse a la estatura de Jesús, creciendo en el Espíritu con base en la palabra. No es líder el título que el Señor nos llama a adoptar. Líder es el que empieza arriba y mira hacia abajo a otras personas. El término líder no existe en la Biblia. Existe lo contrario exactamente: siervo. Siervo no está arriba, está abajo. Pone el hombro para que el otro se apoye en uno para que suba. El siervo sirve. El siervo es manso y humilde. El siervo le lava los pies al otro. El siervo no manda. En el mundo carnal, mundano y egocéntrico hay líderes. En la obra de Dios no hay líderes. En la obra de Dios hay siervos. El Señor dijo a los apóstoles: yo les llamo siervos. Ese es el máximo título. Por todos los lados hay siervos de Dios. El liderazgo es mundano, repito, egocéntrico, arrogante. Es de posiciones altas. Es de dominio, control y mando. En la obra de Dios se necesitan siervos. Dios quiere que nosotros sirvamos al mundo, convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio por el Espíritu Santo, predicándoles la palabra humildemente y formándolos, revelándoles la palabra del Señor. Que seamos útiles en la obra,
que testifiquemos. Por ello, en Mateo capítulo 9 y en los versículos 37 y 38, el Señor dice así: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué muestra eso? Que el Señor sufre y sueña porque todos nos metamos como obreros, no como líderes, patrones y jefes. Eso dejémoselos a los políticos sinvergüenzas y a los narcotraficantes, que son líderes y son patrones y son poderosos. Nosotros tenemos que anhelar es ser obreros, mandados, enviados. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque la obra es de Él, no nuestra, ni de un pastor, ni de nadie, es del Señor. Estamos llamados a ser obreros. Y en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, versículos 32 y 33 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es decir, el máximo galardón, la máxima corona será para aquellos que valientemente, es decir, humildemente, porque solo los humildes son valientes y los soberbios son cobardes. Los humildes no piensan en su ego ni en que le van a contradecir o a descalificar. Simplemente adoran al Señor y se exponen. Nos exponemos. Entonces dice: ellos serán grandes en el reino de los cielos, que es el eterno, que nunca se extinguirá. Allí, si alguien se avergüenza y no testifica, Dios también se avergonzará de él y le dirá: retírate. Retírate y quédate en la oscuridad, no para castigo, no para condenación, pero tampoco para gloria y galardón. Quédate por ahí recogiendo piedritas o florecitas, una labor porque no mereces ser glorioso ni refulgente. Anhelemos ser siervos. Y un día, dice en Mateo 25, los siervos pasaremos a un juicio, es decir, todos los cristianos. Y allí en el juicio a los siervos, que será después de que el Señor venga, juzgará primero a los cristianos. Y allí Él mirará a quiénes se reprodujeron y quiénes no. A los buenos les dirá: fiel y buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y le dará gloria, poder y autoridad en los cielos. Pero al siervo que no se reprodujo, que no ayudó, que no bendijo, que no llevó a los pies a nadie, ni edificó a nadie, le va a decir: malo, perezoso, incapaz, incrédulo y rebelde, vete, hermanos, y le echará, dicen, las tinieblas de afuera. No en la condenación, las tinieblas de afuera no es el infierno, es retirado de su presencia. Ganémonos el título de siervos de Dios, testificando de Cristo, pero sobre todo discipulando nuevas personas. Es la tercera expectativa de Dios con el creyente: que seamos discípulos, que alcancemos el título de hermanos comprometidos en la iglesia y que lleguemos al estatus de siervos de Dios, testificando a familiares, conocidos y desconocidos. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, tu proyecto de vida es perfecto. Tu anhelo es que crezcamos y que por medio de la fe adoptemos los desafíos a los cuales tú nos llamas, Padre, a asumir. Gracias, amantísimo Señor, porque eres bueno y tienes lo mejor para tus hijos.
Y este es el mejor camino, el camino del discípulo, el camino del hermano, el camino del siervo. Esto queremos hacer, Señor. En el nombre de Jesús y en la comunión con tu Santo Espíritu. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.